Vamos a buscar en la palabra del Señor, en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En la versión internacional dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Bueno, es interesante como Pablo, ¿sí?, habla esta conclusión a partir de una exhortación que le hace a Pedro, porque Pedro tomó una conducta que dice la Biblia que era de condenar, ¿sí? Prácticamente se resume en que Pedro, cuando estaba con los gentiles, actuaba sin presionarlos a la ley, ¿sí? No sacaba a relucir aspectos de la ley. Pero dice que cuando llegaban los gentiles, junto con los judíos, lo que hacía Pedro era apartarse de ellos, ¿sí? Entonces dice que Pablo pues mira esta actitud y es de condenar, dice, en el sentido de que reprendió a Pedro diciéndole que la ley solamente la hacía práctica cuando estaban los judíos, pero cuando estaban los gentiles actuaba de una manera diferente, casi en posición de rechazo, ¿sí? Entonces, al final de todo esto, es muy bonita la conclusión que saca Pablo, y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y al final dice: no desecho la gracia. Entonces, hace referencia enfática en la gracia, y dice el 14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Cuál es la cuestión en estas partes de la Biblia, en este fragmento? En el sentido de que hay que saber diferenciar cuando uno llega a los caminos del Señor, ¿no? Porque si es muy fácil el sentido de decir que el pueblo se perdió por falta de conocimiento, también dice que el exceso de conocimiento envanece, ¿no? Entonces, ¿con qué situación habla la Biblia de esto? En el sentido de que si a usted le falta conocimiento, sabiduría de la Biblia, usted va a actuar siempre al error, siempre se va a conducir al error. Uno, ¿por qué? Porque desconoce, ¿sí? Si usted no sabe tener una vida temerosa delante de Dios, por no haber leído la Biblia, por no haber leído los parámetros de Dios, se va a equivocar, ¿sí? Es casi lo que dice Pablo respecto a la ley. Dice: yo no sabía que robar es malo hasta que la ley me dijo: no robaréis, ¿sí? Entonces la gente anteriores a ellos tenían como justificación, entre comillas, decir que como no había ley, no sabían si era bueno o malo. Entonces, en ese sentido, la ley hace demostrar que todos somos pecadores y que todos somos merecedores de la muerte, ¿sí? En el sentido de la gracia, aunque sabemos nuestras infracciones, sabemos que internamente nuestra condición está caída y que el único que tiene la capacidad de levantar nuestra condición es Jesucristo, ¿sí? Entonces, el que tiene falta de conocimiento se va a equivocar. ¿Por qué? Porque sencillamente no lo tiene, ¿no?
a nosotros nos colocan delante de nosotros ahora un examen de física, de química, lo vamos a reprobar por el sencillo hecho de que no tenemos el conocimiento suficiente. Ahora sí, al otro extremo, visto desde el ámbito social, político, las personas que más se jactan de conocimiento, de argumentación, son las personas que también tienden a equivocarse. ¿Por qué sucede esto? Porque tanto es el conocimiento que han adquirido internamente que ellos creen que vienen a ser el centro de la situación que los rodea. Conocemos muchos políticos que son muy sabios, muy entendidos, pero que ellos mismos se han enceguecido gracias a su inteligencia, creyendo que son los únicos, ¿sí? Por lo general sucede más con los humanistas. Entre más conocimiento humanista quieran, más filosófico, tienden a ser como más cerrados en el ámbito de que se creen los únicos, ¿sí? Y uno condena, porque el pueblo es condenado por falta de conocimiento, pero el exceso de conocimiento también envanece. ¿Por qué? ¿Qué es envanecer? Es entrar en orgullo, ¿no? Una persona que sabe demasiado es una persona que posiblemente puede caer en el error del orgullo. ¿Cuál es el equilibrio? Puede ser aquí, ¿no? Y el equilibrio no consiste en el conocimiento. El equilibrio consiste en la condición interna de cada persona en el ámbito espiritual. ¿Cuál es la condición de su corazón frente a las situaciones espirituales que se le presentan? ¿Sí? Tenemos el primer panorama en donde la persona que apenas llega a Cristo rechaza mucho de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque no entendía, porque nunca se le ha enseñado y porque es ajena a sus costumbres. Y ahora sí, la persona que sabe muchísimo de Cristo, muchísimo de la doctrina, también es una persona que muchas veces va a chocar, en el sentido de que dice, no, yo ya sabía esto. Previo a escuchar la predicación, previo a escuchar el consejo, yo ya sabía esto. No hay necesidad de que me lo vuelvan a enseñar. No hay necesidad de volverlo a leer. Ya lo sé, ya me lo sé. Y esos son argumentos que la gente dice, ¿no? Ah, no, yo ya no paso por este versículo porque yo ya me sé cuál es la definición. O habla de una enseñanza puntual. Ah, esa enseñanza yo ya me la sabía desde antes, ¿sí? Entonces, el mismo conocimiento está colocando una barrera en el sentido de que usted dice, no, ya he adquirido la autosuficiencia, ¿sí? Entonces tenemos los dos panoramas. Y vuelvo y digo, el equilibrio en este sentido es la condición, ¿sí? Pedro se equivocó referente a los gentiles. Cuando estaban los gentiles parece que era la persona más amable, más comprensiva, más cariñosa. Cuando se presentaban los judíos, ¿qué hacía Pedro? Se iba del lado de los judíos, ¿sí? Y Pedro, pues, a esa estatura, a este tiempo en Gálatas, ya era un apóstol de reconocimiento, de sabiduría, y se equivocó, tanto que Pablo, siendo menor que Pedro, tuvo que exhortarlo, ¿sí? Entonces, se equivocó en este sentido. Por eso le dice, ¿no? Pues antes, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. O sea, Pedro sabía, o no sé si era consciente, pero dice Pablo, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. O sea, la misma gente que andaba con Pedro tenían un problema, y Pablo lo dice. Le dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sí? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. También nosotros hemos sido creados en Jesucristo, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Sí? Lo bonito del Señor Jesucristo en el sentido del conocimiento es que Él nos antepone al conocimiento la gracia, ¿sí? O sea, usted puede leer la Biblia, pero si no adquiere gracia del Señor, su interpretación va a ser nula, va a ser como leer cualquier libro. Pero si usted lee la palabra de Dios con gracia de Cristo, va a ser un adelantado
espiritualmente, en el sentido de que va a entender de que esto no es por obras, no es por cumplimiento de ley, pero tampoco es por violar la ley, ¿sí? Porque esta es una brecha muy delicada y nosotros la sabemos, de la gracia. La gracia significa que nosotros no somos salvos por obra, o sea, no somos por cumplimiento de la ley, ¿sí? Pero tampoco significa que nosotros no tratemos de cumplir la ley, ¿sí? Por eso Pablo dice, ¿eso significa que vamos a pecar adrede? De ninguna manera. Entonces, la ley dice, por ejemplo, no robar. Y usted puede decir, bueno, pero yo vivo por la gracia y tengo necesidad y me encontré esto y voy a cogerlo. Siendo consciente usted del pecado. La ventaja que cuando usted llega a los caminos de Cristo y recibe del Espíritu Santo y recibe la gracia, es que usted es consciente de los pecados que usted está cometiendo. Otra cosa es que su debilidad carnal sea más fuerte y termine pecando, ¿sí? Si no, por ejemplo, en la noche, ¿usted por qué pide perdón al Señor? Por sus pecados, ¿sí? ¿Y usted qué le dice al Señor? Señor, perdóname por este pecado, porque hoy obré mal, porque hoy entré en ira, entré en contienda con mi hermano, porque robé, porque blasfemé, ¿sí? Usted pide perdón de aquello que conoce, ¿sí? Y a veces se nos distorsiona un poco en el sentido de que usted dice, y perdóname, Señor, por los pecados inconscientes. Usted en su vida natural se disculpa por algo que no sabía. En su trabajo comete un error. ¿Usted pide perdón por algo que usted no sabía que se equivocó? No. ¿Hasta qué? Hasta que otra persona le hace caer en cuenta de su error, ¿sí? Y cuando usted llega a los caminos del Señor, primero toca arrepentirnos, ¿no? De nuestra antigua manera de vivir. Pero ¿usted de qué se arrepiente? De aquello que usted ha sido consciente de lo que ha hecho. Entonces, la ley es esto, ¿sí? Y la gracia es en el sentido de que usted siempre va a terminar pidiéndole perdón al Señor por aquellas cosas que usted hizo, ¿sí? Obviamente el Señor sabe todo lo que hacemos, pero usted es puntual en decirle al Señor, Señor, perdóname por este pecado, por esta cosa que hice, por esta mala actitud que tuve. Y es muy puntual, ¿sí? Porque si decimos, Señor, perdóname por los pecados inconscientes que hice, créame que el arrepentimiento no es tan verdadero como si usted le pidiera perdón al Señor por algo que usted conscientemente sabe que hizo mal, ¿sí? Y hará el ejercicio cuando ore. Si se le escapa, usted diga, Señor, y perdóname por los pecados inconscientes. ¿Usted qué está metiendo en una bolsa? Está metiendo los pecados ahí. Y los que no sé si hice bien o hice mal, ahí no estoy metiendo, Señor, perdóname. Es muy diferente cuando usted dice, Señor, perdóname, porque lastimé a mi prójimo, lo traté mal, lo insulté, perdóname, Señor, ¿sí? El sentido de arrepentimiento va a ser diferente. Y el verdadero arrepentimiento consiste en ¿qué? En desechar nuestra manera vieja de vivir, de las cosas que somos conscientes que nos equivocamos, ¿sí? Aquí Pablo reprende a Pedro de algo que él, aunque no se daba cuenta que estaba haciendo mal, o sí, no se sabe, Pablo sí le dice, Pedro, esto que estás haciendo está mal. Y ahí es donde viene la ley y obra con la gracia juntamente. Porque le demuestra el pecado, lo saca a la luz y le hace entender al otro que ese acto estaba mal, estaba errado, ¿sí? Ahora sí, ¿qué hace la Biblia a nosotros? ¿O qué hace el Espíritu Santo? Uno le dice, Señor, dame discernimiento, dame la capacidad de entender cuáles son las cosas que estoy haciendo mal, ¿sí? Y en la medida que su vida va avanzando, o en la medida en que en el día va pasando, el Espíritu Santo le da el discernimiento. Y usted dice, verdad, esto que estaba haciendo estaba mal. Tengo que pedir perdón al Señor. De eso trata la gracia, ¿sí? El poder del Santo Espíritu, en que le va a clarificar muchos asuntos que aún están ocultos en las tinieblas, ¿sí? Y tienen que salir a la luz. De hecho, uno de los principios de la Biblia que dice que nos confesemos los pecados que los unos a los otros, ¿no?
Así dice la Biblia, confesaos vuestros pecados unos a otros. O sea que es necesario confesar. Porque si haces las cosas en oculto, hasta en las azoteas pueden salir y gritar eso, que tú en lo oculto estás haciendo. ¿Sí? Entonces, ese es el sentido en el que dice que uno ya no es justificado por obras, pero tampoco significa que uno vaya a ser de lado y vaya a desechar la ley. Tenemos que preocuparnos, ¿no?, para que el Santo Espíritu de Dios permita que nos renueve día tras día, porque si no, sencillamente llegó a la iglesia siendo borracho y tendrá años de cristiano y seguirá siendo borracho. ¿Por qué? Porque como vivo por gracia, el Señor no me tiene en cuenta, tendré que seguir teniendo la vida de siempre. No, somos conscientes que el Espíritu Santo obra en nosotros en la medida en que nosotros también nos disponemos a Él. No tanto en que hagamos las cosas, sino en que nos dispongamos en recibir la formación que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Porque una cosa es decir, sí, yo dejo el aguardiente cuando yo quiera. Esa palabra, ¿qué significa? Cuando yo quiera. O sea, usted se está imponiendo por encima de Dios en el sentido de que usted está diciendo, tengo las capacidades para dejarlo cuando yo quiera. Otra cosa es decir, Señor, tu palabra, las enseñanzas que me has dado, los consejos de los líderes que me has entregado, me están enseñando algo. Me someto a esta palabra, me someto a este consejo, humillo mi orgullo y trato de acatar lo que los líderes van guiando, ¿sí?, el camino que van dirigiendo. Dese cuenta que cuando dice aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado, saca una conclusión que le escuché hace poco, que decía, una cosa es ser consciente de que Cristo murió en la cruz, ¿sí? Una cosa es ser consciente de que Cristo murió. Otra es creerse estar juntamente crucificado con Cristo. Toda la gente en su religión, cuando se adoctrina en una religión, ¿qué se le enseña? Jesús murió en la cruz por tus pecados. Listo. En la católica, ¿qué enseñan? Jesús murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día. En otras denominaciones pueden enseñar lo mismo. Pero la palabra que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea que ya no solamente sirve la enseñanza así, yo sé que el Señor murió por mis pecados en la cruz, sino que al contrario, es decir, cuando Cristo estuvo ahí crucificado, murió. Pero ahora yo estoy juntamente crucificado con Él. Y ahora sí, si nos adentramos en esa interpretación, ¿qué significa estar juntamente crucificado con Cristo? ¿Será padecer los mismos dolores? ¿Será padecer la misma persecución? ¿Será padecer las mismas penalidades? ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros vamos a padecer o a completar los padecimientos, ¿no? No en la magnitud de Cristo, pero el hecho de estar crucificado no es algo que usted va a vivir en un deleite, en un placer, siempre contento. La fe va a estar a prueba. La fe es un ejercicio y es un músculo que siempre va a estar a prueba. Constantemente, todos los días, ¿sí? Y en cosas muy insignificantes. Muchas veces mi esposa me ha dicho, aquí también se ve la fe del Señor, me sabe decir. En cosas que yo, por ejemplo, con incredulidad las veo en mi vista. Y ella llega y dice, no, ahí también se ve el Señor. Eso es tener fe, ¿sí? Entonces, el ejercicio de la fe se ve desde los aspectos más minúsculos hasta los más grandes. La fe no solamente es decir, sí, yo la muevo la montaña, que de hecho ninguno tenemos la capacidad, por lo que dice la Biblia. Pero ser conscientes de que la fe opera desde lo más insignificante para nosotros hasta lo más grande, hasta la masa más enorme. Entonces, eso consiste en el conocimiento del Señor. Ser consciente de estos y saber que usted como cristiano camina en esa delgada brecha que significa entre la gente que no tiene conocimiento y por eso se pierde, y entre la gente que tiene mucho conocimiento y se envanece y también se pierde. Usted tiene que ir por ese centro, sin perder conocimiento porque puede condenarse, pero tampoco
que el conocimiento la envanezca, ¿sí? Ir por ese sendero, llámelo mansedumbre, llámelo como humildad, llámelo con un corazón contrito y humillado, sometido a la palabra del Señor, un corazón con una condición agradable a los ojos de Dios, como sea, pero que el Señor cada vez que lo pese, lo encuentre en la medida precisa, de que ni sea orgulloso por lo que sabe, ni tampoco que sea un necio que no sabe nada, ¿sí? A fin de cuentas el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que hemos hecho, sea bueno y sea malo, ante el Señor Jesús, ¿sí? Vamos a recibir una premiación por los actos de fe que hemos realizado, no un castigo por nuestras cosas malas. Tenemos que dar cuentas. De pronto una reprensión no nos va a disminuir en algo, pero ser conscientes, ¿sí?, de que todo va encaminado en esa brecha. Y yo creo que la invitación aquí es que cuando usted lea que está juntamente crucificado con Cristo Jesús, es ser consciente de que ya en su vida no significa, sí, yo sé que Cristo murió por mí, o decir, yo soy cristiano. O sea, abarca mucho más. Si usted se pone a analizar, a profundizar con la palabra, el significar seguir a Cristo, el significar creer que usted está juntamente crucificado con Cristo, abarca muchísimo, ¿sí? Abarca muchísimo y tiene mucha tela que cortar detrás suyo. De ahí podrá sacar la respuesta a sus aflicciones momentáneas, a los rechazos que ha sufrido, a la persecución que a veces sufre por causa de Cristo, a que a veces su alma se levanta tratando de dominar y sacando lo más oscuro de usted por encima de la luz, porque eso también está en parte de nosotros, ¿sí? Que usted está en esa posición en donde usted deja que la oscuridad invada todo su ser, o que la palabra de Cristo sea más fuerte y termine venciendo, ¿sí? Por eso dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, usted ha muerto. Por eso dice, nosotros hemos muerto a nuestra carne, ¿sí? De ahí que cuando usted rechaza o prefiere adquirir otro estilo de vida para agradar a Dios, eso es morir a la carne. Morir a la carne, que significa a veces no complacer los deseos carnales, ni de su mente ni de su corazón, los placeres que destruyan su vida, ¿sí? Todos esos placeres, todos esos actos que son deliciosos a la carne son destructivos. Y usted tiene que morir, tenemos que morir a eso, ¿sí? Por eso dice, ya no vivo yo, o sea, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en usted, ¿cómo tiene que caminar en esta tierra? Tratando de caminar como Cristo caminó en la tierra, ¿sí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso es lo que ya sabemos hace mucho. Que si nos equivocamos, nos arrepentimos de corazón, pedimos perdón al Señor, tenemos la certeza de que Cristo ya nos perdonó por la sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Amén. ¿Sí? Eso ya, yo creo que ya es rema en nuestra mente. ¿Se equivocó? Listo. Levántese y no peque más. Por eso Jesús decía, ¿no? Ve y no peques más. Jesús no decía, ve y sigue haciendo tu vida con esto. No. A uno le dijo, ve y no peques más para que algo peor no te suceda, le dijo a uno por ahí. ¿Sí? O sea, nos toca esto es como la enseñanza del esfuerzo. Y de hecho Pablo que dice que el camino cristiano ¿cómo es? Como una carrera. ¿Sí? Y en una carrera ¿quién vence? En una carrera larga, una maratón, ¿quién vence? El que mejor se prepara, el que mejor estado físico tiene, el que mejor estrategia tiene para ganar, ¿sí? Esto es hasta la muerte, o hasta que el Señor nos lleve. Pero es una carrera constante, 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 constante. Que yo creo que es la invitación del Señor para nosotros, ¿sí? Siempre, todos los días va a ser esa la invitación. De que usted sea consciente y tenga la certeza de que Cristo obra en usted. De que si se equivoca, esfuércese por remendar ese error, corregirlo y crecer usted juntamente con la figura de Cristo. Y vuelvo y digo el ejemplo, usted hace 10 años, 15 años no era el mismo de hoy.
hoy ha cambiado. Me imagino que ha cambiado muchísimo. Antes pudo haber tenido muchos defectos, ahora esos defectos ya son historia del pasado. Ahora puede tener otros, como todos tenemos, pero está en que ese proceso de renovación. Que no sea el cristiano que diga, sí, hace 15 años, los mismos defectos que el presente. No, ese todavía no está en nada. Ese no, o ha leído sin fe, o ha creído sin fe, o nunca ha sido de fe. Pero el que es de fe se esfuerza por agradar a Dios. El que se enamora se esfuerza por agradar a quien ama, ¿sí? Una persona con un enamoramiento hace todo lo posible para enamorarse, para enamorarla, y alimenta eso, y toda la vida, ¿sí? Amén. Sí. Ahí vemos un ejemplo de una pareja con un matrimonio largo, de tantos años, y eso no solamente lo hace el sentido del amor, sino que, como dice el amor, ¿no? Todo lo sufre, todo lo padece, todo ya sabemos todo lo que es el amor, ¿sí? Sabiduría, ese entendimiento. Con Cristo es así. Nuestra relación con Cristo tiene que ser para largo. Así como decía el apóstol, qué vergüenza decir, es que yo antes era cristiano, es que yo predicaba la palabra, ¿sí? Por eso yo le decía a Erika en algún momento, mi oración siempre es que el Señor me permita mantener un corazón con una condición agradable para Él, que ni me crea lo que no soy, pero que tampoco me crea menos, que Dios me permite tener esa condición y esa certeza. Yo siempre le pido al Señor que todos los días, que nunca me permita dejar de lado la certeza de que Cristo obra en mí. Que nunca, que me puedo creer el más ignorante en algún momento, o me puedo creer el más sabio, esas cosas que las quite de mí, les decir al Señor. Lo que me importa a mí no es saber más o saber menos, a mí lo que me importa es que la certeza de que Cristo me salvó se mantenga. Y de ahí es más natural, ¿no? La vida en Cristo tiene que ser natural, espontánea. Que nadie lo obligue a nada, a ninguno. Usted no puede obligar a ninguno a que crea, como usted quiere que crea. Tiene que nacer del corazón, tiene que ser natural, tiene que ser espontáneo. Una relación espontánea de amor es más bonita que una relación a la fuerza, ¿sí? Yo creo que cuando se noviaron, un enamoramiento natural es más bonito que a las parejas que antes los obligaban a casarse, con un sufrimiento constante. Así es con el Señor, ¿sí? Mirarlo siempre a Él, y como dice aquí, recuerde, está juntamente crucificado con Él, y analice, pídale al Señor, ore, lo que significa eso, que usted está juntamente crucificado con Él, y que está muerto usted, pero Cristo vive en usted. Amén. Esas dos Amén. frases que nos queden sonando en la cabeza, ¿sí? Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, bendito Dios, en este día. Pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo, bendito Señor, los diezmos y ofrendas de tus hijos, bendice la economía de cada uno de ellos, Señor, bendice la provisión en sus hogares, permite, bendito Señor, que esto que hacen por fe, bendito Señor, sea retribuido de la misma manera en la fe en que lo traigan, bendito Señor, y permítenos bendecir los diezmos, ofrendas, Señor, que tus hijos en su corazón han dispuesto a entregar, bendito Dios. Te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias por esta semana, bendito Señor, que está en desarrollo. Te pedimos que seas tú, Señor, bendiciendo a cada uno de los que estamos aquí reunidos, bendito Señor. Permite que seas tú, bendito Padre, respaldando, Señor, en sus vidas seculares, en sus trabajos, bendito Dios. Que seas depositando, Señor, salud, bienestar, estabilidad, bendito Señor, y aún que tu Santo Espíritu nos permita ser guiados, Señor, desde nuestra entrada hasta nuestra salida, Señor. Te pedimos que nos guardes, que nos bendigas, Señor, en esta semana que está en desarrollo. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén.